Desde este instante, Hoteles a la Carta Latinoamérica. Primer programa de streaming TV dirigido al empresariado hotelero. Un menú rico en información útil para el día a día en la industria de la hospitalidad. Novedades, entrevistas, negocios, recursos humanos. Conduce Roberto Salvi. Dirección técnica Tony Pacino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un programa más, como todos los martes, de Hoteles a la Carta Latinoamérica. Y seguimos en cuarentena, que es lo que corresponde, desde casa, fuera de nuestra sala de streaming televisión, en el edificio WeWork. Hacemos el programa igual y nos mantenemos vigentes. Ya 3 años, más de 120 programas en el aire. Y hoy, como siempre, tenemos suerte porque somos privilegiados. Por suerte, tenemos la arquitectura presentada en este programa a través del arquitecto Francisco Gutiérrez de Arrechea. Francisco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, vos sabés que yo tengo una especial relación con el tema de la arquitectura, los arquitectos y los hoteles. Hago una introducción porque cuando Don Luis, hace 40, 50, nuestros abuelos, originantes de la arquitectura o de la hotelería criolla nacional, hicieron el hotel, lo hicieron más o menos a ojo. Claro, porque Don Luis había hecho su casa y entonces dijo, si hice mi casa, hago 50 habitaciones más y hago el hotel. Y bueno, y se largó, y ahí comenzó el sendero de una hotelería muy criolla, muy nacional, y que alguien después copió y replicó. Entonces, la primera pregunta es, en esa historia, en ese devenir natural, ¿cuándo comienza el arquitecto a tomar riendas en el asunto dentro del hotel? Porque ya vamos a ver al final, y nos contará seguramente alguna historia particular de alguna obra reciente tuya. Después vemos al final que nos agarramos la cabeza porque hay que arreglar las habitaciones, hacemos ruido y no se puede perder noches de hotel. Entonces, ¿cuándo se dio cuenta el hotelero, cuándo hizo su clic para decir que la arquitectura con la especialidad de la hotelería era necesaria para trabajar mancomunadamente? En esa historia, ¿cuándo empieza, crees vos, ese punto de inflexión en el cambio de pensamiento? Mira, en la hotelería se da lo que se da también en otras industrias, digamos, que hay mucha arquitectura. Si vos si pudiéramos hacer un inventario de la obra construida contra la obra proyectada por arquitectos, el porcentaje de obra proyectada es relativamente bajo, de todos modos. Hay mucha arquitectura espontánea y, como bien decís vos, gente que de repente tenía una construcción mediana y, bueno, la transformaba en grande con alguna repetición de unidades o por ahí agrandar un poco la escala. Y en ese caso, por ahí, el que resolvía los temas técnicos de pasar una escala a otra, por ahí era un ingeniero o era una empresa constructora que tenía cierto oficio y se iba resolviendo de esa manera. Entonces, en ese sentido, yo creo que la hotelería como industria en particular no se sale demasiado de las generales de la ley de lo que son otras industrias. Sin embargo, la hotelería también ha sido de las primeras industrias en contar con arquitectos para el diseño de sus edificios, sobre todo los hoteles, los grandes 5 estrellas, ¿no?, de finales del siglo XIX y principios del XX, donde pueden estar, yo qué sé, el Hotel Plaza de New York, desde luego el Alvear en Buenos Aires, el Hotel City, o sea, esos grandes hoteles, ¿no?, donde era una especie de hoteles donde uno se iba a vivir capaz que 30 días con la familia, ya sea por vacaciones o por trabajo, donde ahí sí, hasta por un tema de estilo y de imagen, etcétera, bueno, los desarrolladores o los inversores de su momento entendían que una mano arquitectónica era importante, ¿sí? Así que yo te diría que es ese mix, ¿no? Y después, a partir de, yo te diría, yo me incorporo a esta industria a finales del siglo pasado, digamos, en los años 90, donde en particular en la Argentina teníamos, sacando de esos grandes hoteles de principios del siglo pasado, teníamos casi toda la planta hotelera desarrollada, o bien cercana a puntos de interés turístico muy puntuales, como Cataratas, Bariloche, etc. Y después, lo que nosotros llamamos todos los hoteles del Mundial 78, ¿sí?, que fue toda esa hotelería que se desarrolló contrarreloj, para poder dar cabida a la gente que vino a ver el Mundial Argentino, ¿sí?
Sí, Y finalmente, sí, no, decime finalmente. no, y te decía, y finalmente en los 90 fue cuando de algún modo la industria entendió que, como bien decís vos, no solamente el rol del arquitecto tenía que ver con cierto estilo, cierta ambientación de los espacios, sino también con una organización un poco más inteligente y astuta, no solo de los espacios, sino de las inversiones que hay por detrás. Sí, yo particularmente siempre lo llevo muy vigente, la relación del arquitecto especializado en la hotelería con el hotelero. ¿Por qué? Porque al final de la historia, cuando uno va a ver una película del cine, quiere saber ni bien empieza quién es el asesino. Bueno, acá pasa igual. Al final de la historia tenemos problemas con el huésped, el pasajero, y entonces tenemos que saber cómo lo podemos zanjar sin hacer mucho lío dentro del hotel. Y lo mismo después cuando ese hotel queda en una situación para venderse, que tiene que ser un producto vendible, y ya hay cosas que no se pueden arreglar. Entonces después nos topamos con una circunstancia que es imposible de cambiar. Por eso yo siempre digo, desde la pizarra de dibujo del arquitecto, desde ahí, y muchas veces hacemos la simbología de levantar la vista y decir, a ver qué tipo de pasajero viene, y en función del tipo de huésped hago el hotel. Esa anticipación, esa prevención, esa profilaxis del arquitecto asistiendo al hotelero es sumamente vital en el periodo 0, es más, en el periodo -10. Entonces, en ese periodo 0, periodo -10, antes que todo comience y después nos agarremos la cabeza, ¿en qué área entonces el arquitecto empieza a hilvanar un maridaje con el desarrollista hotelero, con el propietario hotelero? ¿Cómo es tocar el timbre e empezar ese ciclo para tener una comunión necesaria? Démonos cuenta que es absolutamente imprescindible porque nos agarramos la cabeza después de cosas que son inmodificables. Entonces, ¿cuál es el momento que le toca el timbre el arquitecto al hotelero? Mira, yo te diría, cuanto antes mejor, eso siempre es una ventaja. Obviamente cuando uno recibe un encargo, un mandato de una persona que quiere hacer un hotel, esa persona de forma explícita o tácita trae un programa de necesidades en su cabeza. ¿No es cierto? Que en general empieza por, bueno, yo quiero tantas habitaciones de este tipo, este es mi estándar de calidad, puede ser una cadena, puede ser una referencia que él tenga de otro hotel que conoció. En áreas públicas me gustan tales o cuales espacios, y mi organización de servicio tiene esta cantidad de gente, con estas necesidades de depósitos, cocinas, etcétera. Esa configuración inicial, ahí yo creo que sí el arquitecto cometería un grave error si traduce literalmente esos requerimientos en un plano y esos planos en un edificio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el arquitecto tiene la capacidad de previsualizar cómo ese edificio va a ser, cuánto ese edificio va a costar y cómo se van a organizar los espacios. Entonces, mi experiencia tiene que ver con empezar por hacer una lectura crítica del programa de necesidades. Crítica no para criticar al propietario, sino para hacer realmente que aquello que va a quedar ejecutado sea lo que tiene que ser. Y después, siempre, dejarle al edificio grados de libertad. Porque, como bien decís vos, un hotel, aunque le vaya fantástico, va a requerir entre 6 y 12 años para recuperar su inversión, según el mercado en el que se encuentra. Paradójicamente, a ese año 10, vamos a poner promedio, 10, 12, 15 como mucho, va a necesitar algún tipo de refrescamiento, el refreshing que dicen los anglosajones, con lo cual es muy probable que ese edificio va a coincidir el momento en el cual recupera su ciclo de negocio con el cual requiere inversiones adicionales. Entonces, y además son negocios que se andan bien, duran más de 100 años, lo acabamos de decir con los ejemplos que citamos al principio de la conversación. El Alvear Plaza, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, es muy probable que ese hotel, o ese edificio, mejor dicho, durante su vida útil, vaya cambiando de operador, de tipo de cliente, de modelo de negocio, etc. Entonces, el área que nunca podemos resignar es el área de las habitaciones, porque es la razón de ser del hotel. Al final, todo lo que tiene que ver con el área pública, y yo creo que ahí hay una gran oportunidad por parte del arquitecto, debemos ser lo suficientemente astutos para garantizar los mínimos que la operación requiere, pero sin por eso condicionar o mayor cantidad de habitaciones, o mayor tamaño de habitaciones, o eventualmente otros usos que podrían ser
más rentables o menos costosos después en la operación. Y yo mencioné algo que en el pasado era menester de los ingenieros, que era diseñar la estructura, y yo creo que el arquitecto, por más que no va a ser el que la va a calcular, porque no está formado para eso, sí tiene que ser el que la vaya a diseñar, ¿no? Para que justamente cuando dentro de 20 años alguien quiera modificar ese edificio, no le aparezcan columnas o vigas en lugares impensados y restrinja esas posibilidades de actuación. Y en tercer lugar, el diseño de las instalaciones, que las instalaciones desde luego van a cambiar, porque la técnica avanza mucho más rápido que el cemento, con lo cual es muy probable que cada 20 años los edificios requieran un rediseño de sus instalaciones, sobre todo lo que es climatización, el tema de energía eléctrica, y ni hablemos todo lo vinculado a la tecnología, que hoy por hoy un hotel sin Wi-Fi no es un hotel posible, y es una palabra que por ahí hace 25 años ni siquiera existía, ¿no? Entonces también tiene que dejar estos grados de libertad para ir absorbiendo nuevas tecnologías y nuevos usos que hoy desconocemos cuáles van a ser. En una paradoja con la película Volver al Futuro, justamente, y levantando el horizonte visual, que es, vos lo dijiste en algún comentario, es una estrategia muy difícil de ver o ante alguna circunstancia adversa, vivenciar con anticipación. ¿Qué es tan importante que el arquitecto con una visión como la tuya, absolutamente amplia, versátil y movible, cómo hacemos para saber cuál es el número de la lotería que va a salir en el futuro? ¿Cómo hacemos para acompañar a un hotelero que vivencia unos cambios como circunstancialmente estamos pasando lo que estamos pasando, para tener una versatilidad en el diseño de arquitectura de un edificio? ¿Cómo este edificio tiene multidestino dentro de 20 años? ¿Es realmente movible esa situación? ¿Es estática? ¿Es dinámica? ¿Cómo podemos acompañarlo? Porque el negocio depende de esa versatilidad, porque la rigidez puede caer en una quiebra hasta consensuada. ¿Cómo logramos hoy ver el mañana? Si es que se puede, ¿no? Mira, ahí el arquitecto cuenta con dos aliados fundamentales para poder hacer esa prospección a futuro. Un aliado tiene que ver con los modelos de operación hotelera, porque hay muchas cosas que se resuelven más fácil con una buena estrategia de servicio, más que con una resolución espacial de una necesidad. Y el segundo aliado, que es cada día más relevante, es la tecnología. O sea, estamos en un mundo donde los servicios a los que queremos recibir cada día ocupan menos espacio, consumen menos energía y salen más baratos. Así es. Entonces, en estos días me ha tocado participar en varias mesas y foros, justamente tratando de vislumbrar qué modificaciones va a imponer a la industria todo este tema de la pandemia, del COVID, etc. Y yo creo que los edificios van a sufrir pocas modificaciones físicas, y sí va a haber muchísimos protocolos de higiene, de check-in, check-out, etc., pero más que nada para garantizar que cuando los huéspedes recorran el edificio, recorran el hotel, no estén expuestos a contagio, digamos. Entonces, la experiencia a mí me ha tocado intervenir en edificios protegidos por patrimonio, tanto en Latinoamérica como en Europa, y he hecho hoteles de cero, digamos, ¿no? Hoteles donde había un terreno y había que armar el hotel. Entonces, en ese sentido, yo te diría que los edificios que fueron bien pensados en su momento, aunque fuera para una hotelería de 1920, suelen ser mucho más fáciles y mucho más interesantes para reciclar y renovar que aquellos que, aunque por ahí están hechos el día de hoy, no cuentan con un arquitecto con una visión integral, ¿correcto? Para hipersimplificarlo y no transformar esto en una charla solo de arquitectura, te diría que donde hay una relación entre los espacios de uso, la estructura que le da cobijo a eso, y las instalaciones que le dan servicios, ¿sí? Es muy fácil después poder reformar el edificio ese. Porque donde hay una ventana no va a pasar una columna, donde hay una columna no va a pasar una instalación, y donde hay una puerta no va a haber una vía, digamos. De alguna manera ya alguien tomó esas como requerimientos mínimos. Después, si las habitaciones son enormes y hay que dividirlas en dos, bueno, no pasa nada.
Si las habitaciones son muy chiquititas y hay que juntar dos para hacer una nueva, no pasa nada, se demuele una pared y se unifica. Pero ya el edificio te está dejando las leyes de orden, cómo va a querer vivir a futuro. ¿Sí? Y eso me Bien, parece que está muy bien. bien, qué lindo escuchar eso realmente, así tan claro y tan pedagógico. Y entonces, dentro de esa unidad de gestión de la arquitectura, ¿cómo es la relación, lo que a lo mejor llamamos celo, el recelo, con otras profesiones complementarias dentro de un desarrollo hotelero, ¿no? El choque o el complemento. ¿Hasta dónde llega el arquitecto trabajando? ¿Hasta cuál es su límite y cuál es su derecho y obligación? Respecto a eso, aleccionaros un poco en esos choques, en esa interacción con otros profesionales dentro de un proyecto hotelero. Mira, para ser arquitecto, una habilidad fundamental es saber negociar. Y saber negociar no para los propios intereses, sino para la calidad del edificio. Cuando uno proyecta o cuando uno vislumbra un espacio, un edificio, evidentemente tiende a creer que está todo bien pensado y todo bien definido, ¿sí? La realidad es que hay cosas que después se van a ver afectadas por otros subsistemas, o por las restricciones económicas del propietario, o por lo que fuera. Entonces, uno tiene que tener muy claro cuáles son aquellas cosas que no tienen que cambiar. Y después dejar estos elementos de la arquitectura que nos permitan ir absorbiendo, vamos a decir, otras opiniones, que pueden ser a veces, como decía, de la estructura, a veces puede ser un técnico de instalaciones, o por ahí es el chef, que es una persona fundamental para el modelo de negocio que trae ese cliente o ese hotelero, y bueno, y esa voz también hay que escucharla. Entonces, en ese sentido me parece que el arquitecto, y no está mal que luego en la fase de ejecución se le llame el director de la obra, porque de alguna manera es el que dirige a todos los instrumentos para que eso suene bien, ¿no? Y para que esa sinfonía suene de acuerdo a como uno la pensó, y que no vaya cada músico ahí con su mejor buena voluntad interpretando lo que él piensa que tiene que ser. Así que, y después también, insisto, hay un factor adicional que es la reglamentación urbana, donde también hay que respetar determinados volúmenes de edificación, alturas, retiros, cantidades de puertas de evacuación, tamaños de escaleras, etc. Bueno, que son todas fuerzas que de alguna manera uno las puede tomar como fuerzas que limitan la capacidad de creación, o, como a mí me gusta pensar, son fuerzas que me ayudan a hacer un edificio mejor, ¿no? Porque si yo estoy rodeado de un buen estructuralista, de un buen técnico de instalaciones, tengo un buen operador enfrente, y tengo una organización urbana que promueve una mejor ciudad, si yo soy capaz de hacer jugar a todas esas fuerzas a mi favor, seguramente el proyecto será de mayor calidad, el negocio será mejor para el propietario y la ciudad se quedará con un mejor edificio a futuro. Qué lindo escucharlo así explicado, y realmente es así, es complementario, agregar valor y tirar todos para el mismo lado. Ahora, ¿cómo lidiás vos en un frente donde el hotelero básicamente quiere tener un montón de puertas, porque la rentabilidad surge de la cantidad de plazas, y la visión quizás del arquitecto es otra, respecto a lo mejor del diseño, de la amplitud, de la visualización, del aire, de la luz, porque el hotelero busca una ecuación costo-beneficio, es lógico, es muy difícil una entronización mucho más conceptual, quizás si el hotelero va a un rendimiento más contable. ¿Cómo limás esa aspereza en donde vos tenés otra conceptualización lógica por la formación y el hotelero tiene una ecuación costo-beneficio? Mira, hasta ahora hemos hablado del hotelero como si fuera digamos, una única entidad, y después vos y yo sabemos que dentro de la hotelería hay un rango cada día más específico de tipos de producto, de tipos de cliente a quienes sirven, etc. Con lo cual, de vuelta, creo que ahí el arquitecto lo primero que tiene que hacer es escuchar muy bien a su cliente, y ver realmente cuál es el modelo de negocio que ese cliente está persiguiendo. Si un cliente tiene un modelo de negocio basado en habitaciones de muy poco tamaño y una enorme repetición, porque su negocio es el del volumen, bueno, habrá que hacer el mejor hotel que pueda admitir ese modelo de negocio, y en todo caso, si querés, donde podría estar el valor agregado,
tenerse en la cabeza que eventualmente, si ese modelo de negocio fracasa por alguna razón, al año 10, 15 o 20, ver si de la unificación de 2 habitaciones de esas tan pequeñas puede surgir un mejor producto futuro. Pero la realidad es que los hoteles rara vez fracasan por la dimensión de sus habitaciones. Los hoteles suelen fracasar en términos de este choque o búsqueda del culpable que vos mencionabas, más que nada por el dimensionamiento de sus áreas públicas y el dimensionamiento de sus áreas de servicio. Que por lo general son áreas que producen 0 beneficio, o incluso algunas dan pérdida, y lastran o tiran para atrás todo el rendimiento económico que traen las habitaciones. Entonces, te diría como primer criterio, entender eso. Y después, la otra entrada, para poder de alguna manera salvaguardar algún tipo de calidad, tiene que ver con lo que la industria llama el mix de habitaciones. Nosotros en un hotel, la cuenta que hacemos en el Excel es, bueno, 100 habitaciones por tarifa promedio por ocupación, esta va a ser mi venta, si la multiplico por 365 en todo el año. Pero después de esas 100 habitaciones, es muy probable que yo tenga por ahí 5 suites, 10 junior suites, el resto de habitaciones estándar. De las estándar, algunas van a ser twin y otras van a ser de cama matrimonial. Alguna de ellas será adaptada para minusválidos. Entonces, de alguna manera, esas 100 habitaciones ya de partida se transforman en 4 o 5 tipologías básicas. Y ahí tenemos que tener la habilidad de ir dotando del equipamiento adecuado a cada una de estas habitaciones para que puedan cumplir con su rol, ¿no? Así que yo te diría que en ese sentido, una habitación de hotel pequeña, en la que nosotros entramos y decimos, esta es una habitación chica, suele ser más grande que el dormitorio que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa. ¿Dónde está el tema? Que muchas veces a esa habitación se la atiborra de mobiliario, desde mi opinión, más por un tema de inercia que por un tema de funcionalidad. Sí, o incluso de una decisión concienzuda, decir, mira, este tipo va a necesitar un escritorio de tal tamaño, o quiere un minibar, o quiere tal espacio de guardado, etc. Entonces me parece que ahí hay también una enorme oportunidad por parte del arquitecto para añadir valor en, ya no te digo que tengas que proyectar, suponete que tengas que renovar un edificio, y ya te viene dado el tamaño de la habitación. Bueno, usted todavía tenés un partido por jugar, y ver cómo diseñás, o qué mobiliario elegís, para maximizar el espacio disponible, no resignar funcionalidad, por supuesto, y ver si no hay elementos que pueden jugar un doble partido, ¿no? Por ahí hay mobiliario que puede ser durante un rato escritorio, durante otro rato mesa para comer el room service, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí sí también, de vuelta, los subsistemas que vienen después del arquitecto pueden hacer un enorme aporte, ¿no? O sea, hoy el mobiliario casi es una especialidad en el mundo del diseño industrial, todo lo que es el diseño de mobiliario para hotelería o gastronomía. ¿Cómo te pusiste el traje vos hace 20 años atrás que decía materiales y tecnología? ¿Cómo es el traje hoy de los materiales y tecnología y cómo será en el futuro? Porque evidentemente con la explicación que nos das, realista, práctica, útil y necesaria, el complemento ideal para la performance de un arquitecto tiene relación directa con los materiales y la tecnología y, como nos explicaste, con el equipamiento hotelero. Ahora, volviendo a eso, ¿cómo es tu gimnasia? ¿Cómo fue tu gimnasia hace 20 años atrás con los materiales de aquella época y las tecnologías? ¿Cuánto de eso hoy te mejoró, te ayudó, te potenció? ¿Y qué esperás que va a venir hacia adelante en materiales y tecnología para acompañar la gestión del arquitecto dentro del hotel? Bueno, el arquitecto, como todo profesional, tiene que velar por su propia formación permanente, digamos. Esa formación permanente cada uno se la puede procurar como mejor pueda. Hoy por hoy Internet es una excelente herramienta, y yo creo que esto que nos ha pasado ahora, de que estamos hablando todos por remoto, nos da una ventaja adicional. Pero en eso te puedo asegurar que la industria, todos los que producen materiales, equipamiento y tecnología para hospitalidad, se ocupan de que aquellos que tomamos decisiones nos enteremos de las cosas que van haciendo. O sea, ya sea por la acción directa de su equipo comercial, por la organización de ferias anuales, donde uno puede ir y capaz que en 2 días
tener un vistazo lo más completo posible de todo lo que está pasando en el mundo. Y a veces también lo descubrís de la mano de los clientes, porque los clientes también hacen su propia investigación y te dicen, mirá, estuve este verano en tal lugar de Estados Unidos y me encantó la foto, me encantó el piso del lobby, le saqué una foto, le pregunté al gerente, me traje esta referencia. Es un proceso muy, muy dinámico. Ahí te diría, lo que no hay que hacer nunca es quedarse agarrado a algo que me funcionó bien en el pasado y seguirlo repitiendo en el futuro, por el solo hecho de que me haya servido alguna vez. Evidentemente, si es algo que me sirvió, lo voy a tener siempre en consideración, pero no perder ese espíritu crítico y ver si hay una mejor solución para eso, poder avanzar. Y después, de vuelta, nosotros acabamos de terminar ahora con unos clientes un hotel que tiene unas piezas de material sintético, digamos, símil mármol, que tiene un tamaño casi de 2 metros por 1 y tiene un espesor de 5 milímetros. Eso tecnológicamente hace 20 años era inviable. Entonces, el impacto que tiene eso, no te digo solamente en el costo, sino en la maniobra y en el peso de un edificio, es importantísimo. Entonces, ahí te diría, ojos bien abiertos, estar atento a lo que está pasando a tu alrededor, y ser lo suficientemente humilde como para preguntar y reconocer que otro puede tener una mejor idea que uno y analizarlo. Ciertamente. ¿Qué tipología, si creés que hay alguna tipología que ha quedado atrás y no se ha plasmado? Como arquitecto has vivenciado muchas obras, muchos momentos distintos, inclusive este. ¿Hay alguna tipología hotelera histórica que finalmente no llegó a plasmarse y hubiera sido de utilidad en el pasado y para adelante? ¿Ves alguna tipología hotelera asociada, por supuesto, a una arquitectura de avanzada que tenga lugar en un inmediato plazo? Mira, hacia atrás te diría que lo que ha ido perdiendo vigencia, y me dejo un signo de interrogación al final, son estos hoteles a los que uno iba y se quedaba un mes, donde dotaban de una enorme cantidad de áreas públicas, ¿no? Como la sala del té, la sala del desayunador, el restaurante, la sala de juegos, peluquería, digamos que ejemplos pueden ser, no sé, el Hotel Provincial en Mar del Plata, mismo el Yao Yao en Bariloche, estos grandes hoteles, ¿no? Que por ahí muchos los asociamos con el arquitecto Bustillo, donde yo, como te decía al principio, tenían una enorme cantidad de áreas públicas, porque la gente llegaba ahí y no se iba a ningún otro lado. Entonces, desde las 9 de la mañana que desayunaba hasta las 10 de la noche que se iba a dormir, funcionaba como puede funcionar un transatlántico, digamos. Uno tiene que proveerle a sus huéspedes de todo el entretenimiento y todos los servicios durante las 24 horas. La realidad hoy que estamos tan acostumbrados a la movilidad y a la interconexión, que aunque nosotros proveyéramos de esos espacios, resultaría muy difícil poder hacerlo. Siguen funcionando en los resorts, estos all inclusive, donde están en destinos que por ahí tienen poco atractivo a su alrededor, y entonces no hay mayores incentivos para salirse del hotel. Entonces ese modelo de negocio cada vez va quedando más restringido a los transatlánticos o destinos más de playa, más caribeños, súper específicos. Donde además gran parte del tiempo se pasa en el exterior, cuando está o en la playa o en la piscina, etc. Ni siquiera está dentro de lo que es el edificio. Hacia futuro, yo creo que hoy justo es un momento difícil. Yo he reseteado mi largo plazo a partir del 20 de marzo y lo he convertido en 48 horas. Entonces, todo lo que vaya a decir a partir de este momento es más una pregunta que una visión. Cortito, claro. Así que es muy corto. Si tuviera que decirte hacia dónde creo que se va a dirigir la hotelería, más allá incluso del COVID, te diría esto: se va a hacer cada vez más fuerte en lo que tiene que ver con el dormitorio y cada vez va a estar más en duda el área pública. Esto lo pensaba antes del COVID y lo puedo creer que es una tendencia que va a sobrevivir.
Vos sabés que tuve a la venta mucho tiempo un conocido hotel de marca en la provincia de Buenos Aires que tenía 50 hectáreas. El casco de ese lugar tenía, por supuesto, la parte de alojamiento y estaba apoyada en 7.000 metros. Todo lo que tendría que ver con el alojamiento tendría 7.000 metros. El resto era senderos y parque y 50 hectáreas de pino, bellísimo. Y tuve un interesado en comprar en aquel momento y me dice, Roberto, lamento, pero todo lo público es costo, el hotelero vive del colchón. Decime cuántos colchones entran en este establecimiento, no sé, 60 y pico. Bueno, lo que me interesa, el resto me trae, esto fue, mirá, lo que decís vos, por supuesto, absolutamente cierto. Esto habrá sido hace por lo menos 10 años atrás. Tráeme un producto rentable, después yo veo cómo lo hago, pero no me cargues el costo de toda esa área pública que no me interesa. Ciertamente era así. Sí, pero sobre todo un área pública que el cliente cada vez valora menos, porque, insisto, cuando vos viajabas no te estoy dando hace mucho más, capaz que hace 15 años, ibas a una ciudad que por ahí no conocías mucho, tenías que tener muy buenas recomendaciones para saber a dónde ir a comer, qué museos visitar, cómo moverte dentro de esa ciudad. Ni hablemos de las restricciones de idioma, ¿no? Que si además en el lugar se hablaba un idioma distinto. Hoy capaz que 3 meses antes de viajar, vos ya podés saber a dónde vas a ir a comer, vas a tener un montón de recomendaciones disponibles de gente que habla en tu idioma, que hasta capaz que come lo mismo que vos, que te puede decir. Entonces, realmente la oferta se ha hecho muy abundante, muy competitiva y muy disponible. Claro. Entonces, yo siempre digo cuando doy alguna clase, alguna charla, que hay negocio hotelero cuando alguien tiene que dormir fuera de su casa. Todo lo demás es materia discutible. Así es. Porque cuando vos vas a dar un servicio de comida, vas a competir con las casas de la ciudad más con los restaurantes de la ciudad. Con las reuniones vas a competir con las oficinas y con los espacios de reunión, más lo que vos puedas probar. Por supuesto que después uno hace un mix, ¿no? Y trata de dar servicios mínimos con el menor compromiso en metros cuadrados o en costos del proyecto o el edificio. Contanos para cerrar, Francisco, ¿qué estás haciendo ahora? Los datos corporativos de tu empresa y cuál es tu actividad profesional en la hotelería. Bueno, yo soy arquitecto, digamos, después hice una maestría en negocios y como casi todos llegué a esta industria de casualidad. Yo estaba trabajando por una empresa constructora haciendo el Hotel Hilton de Puerto Madero y el grupo NH me contrató en aquel momento, NH Hoteles, que es un grupo español, para dirigir el área de proyectos de la Argentina, que era su primera salida fuera de España. Trabajé 18 años para ellos, llegué a dirigir el área de proyectos a nivel global durante 4 años, hasta que, bueno, quise volver a la Argentina. Trabajé algunos años más aquí, y ya hace 5 años que fundé una consultora que se llama Innova Room, con una socia española, y básicamente damos, nuestro servicio, te diría, es estar de la mano del inversor o del desarrollador y diseñar con ellos el modelo de negocio. Esto significa incluir, por supuesto, todo lo que es la configuración del espacio, pero sin perder de vista las otras variables que hacen que un hotel pueda ser un buen o un mal negocio, como en su rentabilidad, su inversión, su costo y todo lo que rodea al mero diseño que por supuesto nos encanta. Así que bueno, estoy con eso, la verdad que nos ha ido muy bien, hemos hecho muchas cosas, tanto en España como en Argentina, y bueno, y ahora paradójicamente en este momento tan singular, por suerte ya empiezan de vuelta, no voy a decir a sonar el teléfono porque se va a dar cuenta de mi edad, pero ya empieza a entrar un poco los mensajes, tanto en el teléfono como en el mail, a ver si podemos retomar algún proyecto que estaba por ahí esperando un poco de claridad futura. Respecto del nombre, ¿cómo es la página web? Bueno, nosotros nos llamamos The Innova Room, es www.dthe-innova con doble n, room como habitación en inglés.com. Así que bueno, tenemos una página web bastante linda, así que ahí se puede ver. Por eso te la pedí, porque la conozco y es muy bella. Pero quería apuntar que el nombre, cómo refleja a dónde apuntan ustedes, o cuándo ustedes comenzaron a pensar que la habitación era el core business, el negocio, realmente el átomo donde giraba. Qué interesante, ¿no? Porque un hotelero le pone el nombre de una habitación a su producto de consultoría. ¿Cómo enfocan que por ahí gira todo lo demás, ¿no? Qué buen concepto eso.
Yo le quiero decir a la audiencia, a los que nos escuchan, nos ven, nos siguen, que no hace falta llamar a un arquitecto cuando uno tiene que hacer una obra. Escuchándolo a Francisco, la consultoría en arquitectura hotelera es los 365 días del año, haya o no haya obra. Es claro eso, que hay que tener un concepto de un asesor en arquitectura hotelera, que le diría todo el año, o por lo menos en algún momento, para aplicar cambios, para mejorar cosas, para lo que tiene que ver con tecnología o materiales. Porque uno dice, voy a llamar a un arquitecto, voy a hacer una obra. No parecería ser el caso, parecería que todo lo nuevo arranca como mucho más ágil y más dinámico, ciertamente, ¿no es cierto, Francisco? Sí, exactamente. Y después hay un trabajo que los hoteleros deben hacer, que es lo que se llama las inversiones ordinarias, que todos los años, esto yo lo aprendí en el mundo de las cadenas más grandes, pero que yo es una gimnasia que recomiendo para hoteleros independientes, que en el mes de octubre, noviembre, cuando se arma el presupuesto, tratar de reservar un porcentaje pequeño, por ahí del 3% de las ventas futuras, y asignarlo al mantenimiento del producto. ¿Sí? Nosotros lo llamamos el CAPEX, ¿no? Por Capital Expenditure, que algún año será renovar algún grupo de habitaciones, otro año puede ser modernizar el ascensor de servicio. Bueno, y en la toma de decisiones también es muy importante que haya alguien que no solamente esté viendo la urgencia operativa, sino que pueda estar viendo la salvaguarda de ese edificio en el largo plazo, ¿no? Por lo que decíamos al principio, que por una decisión de corto no estemos condicionando la salud y la valía de ese inmueble en el medio y en el largo plazo, que a veces ocurre. He ido a escucharte conceptos totalmente diferentes, muy útiles en la realidad de lo que vive la hotelería hoy. Si te parece, hacemos el cierre del programa, quédate en línea privada, yo hago el cierre y después retomamos con alguna conversación al final. ¿Te parece? Gracias, Francisco, por el aporte, por acompañarnos y por legar tanto lindo conocimiento. Gracias a vos, Roberto. Hasta la próxima. Muy bien, dejamos a Francisco Gutiérrez de Arrechea de Innova Rooms, realmente con algo novedoso en las explicaciones, porque siempre hay que escuchar una fuente distinta. Nos reencontramos, como todos los martes, el próximo martes en Hoteles a la Carta Latinoamérica. Muchas gracias.